¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a su programa La Hoguera, con su anfitrión, el cronista de la oscuridad. En esta ocasión tendremos seres del folclore mexicano, tales como el charro negro, y algunas criaturas que no son tan conocidas, poco descriptivas, que te dejarán pensando y con ese temor de saber si algún día las puedes encontrar. Así que comencemos. El viejo autobús. Esta historia nos la manda Elena por ahí de los 1998. Nos comenta que en esa época ella utilizaba un camión que la llevaba desde su pueblo, Veracruz, México, a San Miguel. Sí, ella comenta que pues normalmente el camión era un camión pues de aquella época, no era un camión como los de ahora, muy sencillo, muy pues hasta cierto punto ya viejo, ¿no? Este camión ya no era tan nuevo. Ella nos comenta que hay cierto tramo donde este camión pasa por un lugar boscoso. Un lugar boscoso, se va metiendo, se va adentrando a un lugar boscoso muy lleno de árboles. Previamente a esto me comenta que ya había escuchado ella rumores, ciertas pláticas de algunas personas esperando en el camión, donde habían visto ciertas sombras a cierta hora de la noche, la tarde. Se veían sombras entre los árboles, pero pues realmente ella no le prestaba tanta atención, no lo tomaba como una simple plática por la mente. Comenta que en una de esas ocasiones tomaron el camión, este famoso camión. Ya era pasada de las 8 de la noche. Poca gente acompañaba este camión, de hecho ya nada más quedaban ella, una persona que pronto se bajaría y el chofer. Eran pocas las personas, en total eran 4, junto con su hija y su nieta. Ella comentaba que Lucía y la pequeña Sofía, quien es su hija y su nieta, pues iban en los asientos de atrás y ella en un asiento más adelante. Ella comenta que cuando se empezaron a entrar a esta parte del bosque ya solamente quedaban ellas 3 y el chofer. Y empezaron a notar un olor un poco raro, como a gasolina rancia, comentaba la niña. Elena, como siempre muy creyente de la religión, llevaba lo que es un crucifijo, que siempre lo acompañaba a todas partes. Recordó que lo traía en su pecho y se aferró a él, pensando ojalá que no vaya a hacer nada malo. Al momento también susurraba ciertas oraciones. Lucía, la hija, miraba por la ventana, solo veía oscuridad en el bosque y pues se quedaba un poco pegada a los cristales para ver qué más podía ver. No se observaba nada. La que estaba un poco inquieta era Sofía, la nieta, quien apretaba la mano de la abuela y ponía unos ojos un poco asustados. Esto comenta Elena, ya que sentía miedo de que pasara algo, pues por ese olor tan extraño que generaba el camión, y aparte pues el lugar se prestaba para sentir un poco de miedo, ya que era muy tétrico en la noche. De pronto el camión se paró. El chofer les comentó que iba a bajar a revisar, que no se espantaran, que era algo normal. Ellas pues igual con ese miedo, pero ya querían llegar a su casa, pues acataron las órdenes del chofer. De repente, a lo lejos, Sofía, con un grito muy seco, dijo: "Mira, abuela, mira por la ventana". Elena comenta que ahí estaba esa cosa, entre los árboles, una sombra gigantesca, una sombra que cuadraba con la descripción de la gente que contaba historias. Alta, con pelo oscuro, enmarañado, como si fueran raíces retorcidas, hocico largo y puntiagudo, como el de un perro, pero de tamaño monstruoso, sus extremidades largas y delgadas. Terminaba como si fueran pezuñas, sus ojos 2 puntos de fuego muy fuerte, profundo. Se observaba que tenía una mirada muy fría.
El aire empezó a volverse más nauseabundo, apestaba. El ruido del camión prendido impedía que llegara a sus oídos del chofer. Las mujeres le hablaban que se apresurara porque había algo afuera. Elena sentía que su corazón latía demasiado fuerte, pero aún así sentía un poco de valor al estar con su nieta y con su hija, y apretando el rosario. Sofía lloraba en silencio. Su pequeño cuerpo temblaba. La criatura empezó a avanzar. Se notaba cómo clavaba las pezuñas en el suelo y abría la tierra con cada paso. El olor se intensificaba más, tanto que tenían que tapar su boca porque no lo soportaban. Solamente veían cómo lentamente esa criatura se acercaba. Podían ver un poco más cómo era ella. Se petrificaron de terror. Y de pronto, el camión dejó de hacer ruido. El camión empezó a funcionar normal. Y el chofer subió. Prendió la luz del camión y les comentó: ¿qué tienen, señoras? ¿Qué pasa? Elena le dijo: por favor, rápido, apresúrese que hay algo afuera que no es humano ni tampoco animal. El chofer, muy sacado de sus casillas, dice: ¿cómo puede ser posible? Por favor. Pero como la vio con su crucifijo en mano, decidió no hacer más preguntas, y por la situación de la niña que tenía miedo, y no seguir haciendo preguntas más incómodas. De repente, a lo lejos, notaron que la figura se desvanecía. Ellas aún miraban por la ventana, pero ya la figura estaba desvaneciéndose poco a poco. Lo que quedó atrás solamente fue el silencio de ese momento, el olor y el terror que les congeló sus corazones al ver esa criatura desconocida. Jamás sabrán qué fue lo que pasó. Nadie lo sabe, solamente la pequeña descripción que dio en ese momento. El resto del viaje fue un viaje muy silencioso. El miedo pues las unía, se abrazaban. Elena siguió rezando. Lucía solamente se preguntaba qué fue lo que vimos. Y Sofía, la pequeña, solo permaneció callada. Y la figura de la criatura siempre quedó grabada en su mente. Elena comenta que cuando estuvieron a punto de salir, casi de ese bosque, que alumbraban las luces de otro pueblo, mencionó escuchar un sonido que no era de animal, ni tampoco de algún ser vivo que ya hubiera escuchado antes, y lo vinculó con la criatura. Y desde ahí, ella es una de las que cuentan también leyendas relacionadas a esa criatura que no saben qué puede hacer, qué proceda, qué tipo de animal o ser sea. Pero lo que sí comenta es que es tan tenebrosa, capaz de congelarte las venas, hacer que tu corazón se quiera salir del pecho. ¿Y tú qué harías si en medio de un bosque te encuentras con una criatura así? La siguiente historia nos la manda don Rafael. Nos la cuenta. Nos dice que en 1987 vivía en un pueblo minero llamado San Lorenzo, perdido en las montañas de Oaxaca. Don Rafael Ramírez, junto con doña Elena y sus dos hijos, Miguel y Luisa, era una familia muy católica. Siempre estaba aferrada a sus creencias. Era muy creyente de Dios, siempre iban a misa todos los domingos, trataban de estar siempre para cualquier tema que conllevara estar en el templo, todas las fiestas patronales, todo este tipo de actividades que se realizan, ¿no? Ellos eran parte de una comunidad muy católica. Este lugar, San Lorenzo, siempre ha sido un lugar demasiado arraigado al catolicismo. Y pues ellos como fieles de la religión, pues están muy de la mano con ellos. Don Rafael pues siempre fue un hombre trabajador, mucha fuerza, minero de toda su vida. Tenía un escudo en su fe. Su esposa, una mujer devota, con una intuición muy aguda y también una fe inquebrantable. Y Miguel es un niño inocente con mucha imaginación.
Luisa, pues en este caso su hija, una adolescente en la época de rebeldía, que se empieza a cuestionar un poco si su fe es buena, es mala, qué es la fe, ¿no? En estos casos. Rafael comentaba que ya desde hace tiempo la familia había experimentado algunas cosas extrañas y muy significativas, como el tema de algunas cruces que tenían ellos colgadas en la pared se encontraban tiradas, algunos adornos, imágenes religiosas que estaban en su puerta se encontraban o rotas o quebradas también. Igual la sensación de sentirse acompañados en su hogar, de no sentirse solos, tranquilos, sino más bien intranquilos. Don Rafael trabajaba en una mina cercana ahí a su hogar, y en una de las ocasiones, cuando estaba extrayendo minerales de la mina, encontró algunos símbolos extraños. Él describe una especie de pentagramas con unas letras que no son conocidas en nuestra lengua, ¿no? Dice que no le tomó mucha importancia a estas cosas. Y comenta que una de las noches que regresó a casa, empezó a escuchar un sonido, un llanto, como si un niño hubiera sido reprendido por sus padres. Esto lo notó de regreso a casa, pero dice que en el camino nunca observó nada, solamente ese llanto del niño, muy doloroso por cierto, pero nunca pudo ver de dónde provenía. Dice que ese llanto lo siguió escuchando hasta llegar a su casa, que al momento de entrar a ella, el llanto terminó. Otro de los acontecimientos que sucedieron fue que su hijo se despertaba en la noche muy aterrorizado. Le comentaba a su mamá que en sus sueños, que más bien eran pesadillas, veía figuras extrañas, veía símbolos raros, en lo particular una especie de demonio que lo atacaba, que se iba sobre él y trataba de estrangularlo. Luisa, la hija, pues con esta parte que no era tan creyente, que ella estaba más que nada pues conociendo, ¿no?, esta parte, en una ocasión en camino a casa encuentra un libro muy extraño, con símbolos extraños y que hablaba de ciertos rituales que no eran católicos, sino más bien eran de índole satánica. Ella pues decide no abrirlo, prefiere tenerlo guardado porque no sabe de qué trata y le causa un poco de temor también esa simbología y esas imágenes que están en él. Entonces lo que hace solamente es enseñárselo a su madre, la cual platica con Rafael que eso es algo muy extraño verlo en el pueblo, ya que la mayoría son personas muy católicas, a lo cual ellos empiezan a sentir esa sensación de que algo no marcha bien. En una ocasión, mientras Rafael se encuentra trabajando en la mina ya un poco tarde, y siendo él casi el último o de los últimos trabajadores, regresó por una de sus herramientas, comenta. Él describe esta mina como algo profunda y con diferentes cavidades por las cuales puedes empezar a explorar o empezar a trabajar. Él comenta que casi al salir, escuchó un ruido que le llamó la atención, un ruido como de oraciones. Él escribe que bajó por una de estas cavidades porque escuchaba el ruido un poco más fuerte, más persistente. Y al llegar a uno de estos puntos o estos cavidades más caminos, digamos, dentro del túnel, más largos, se dio cuenta que al fondo había una luz y escuchaba gente orando. Rafael se acercó de forma muy silenciosa, tratando de que no se percataran de su presencia. Lo que él vio y que me narra fue algo muy aterrador. Vio cómo estas personas, que eran cerca de 10 o más, encapuchados, vestidos de negro, llevaban un animal el cual no tenían una buena intención, sino que para ellos iba a ser un sacrificio.
Rafael, asustado, quedó petrificado observando la escena. Pero lo que más miedo le dio fue el momento de que estos sujetos terminaron su ritual. Una cabra apareció frente a ellos, una cabra de color oscuro, que se postró en 2 pies y empezó a balbucear casi palabras humanas. Rafael no soportó más y salió corriendo, salió huyendo del lugar. Sintió cómo estas personas trataron de perseguirlo, pero él no paró hasta llegar a casa. Él dice que de camino tropezó, cayó algunas veces, incluso se rompió uno de los dedos, pero no sintió hasta llegar a casa, ya que el miedo que tenía no lo hacía percibir de esos daños que él se había hecho por escapar de ese lugar. Él comenta que junto con su familia se dirigen con el padre del pueblo, para platicar lo que había pasado en esa ocasión, y deciden ir con la policía a ese lugar. Sin embargo, ya no encuentran rastro de ninguna persona ni de esos sujetos encapuchados. Rafael, con los años, decide irse del pueblo y se entera que lo que él vio en esa ocasión fue una secta que adoraba a un demonio en particular, Satanás. Él se siente perseguido por aquella secta, ya que en muchas ocasiones ha visto cómo gente tiene simbolismos muy parecidos a los que aquella vez vio en esa cueva: colgantes, anillos, y sus miradas no son tan normales como gente que te observaría en la calle sencillamente. Él vive con ese temor, siente que algún día lo encontrarán. ¿Y tú qué harías si te encuentras en un ritual de una secta satánica? Y para continuar, suscríbete. Con esto podemos llegar a nuestra siguiente historia, la tercera y más aterradora. La siguiente historia nos la manda Mario. Comenta que vivió en Los Reyes, Michoacán, en la época de 1987 aproximadamente, un pueblo cerquita de ahí, en una sierra. Mario nos comenta que en aquella época pues era un niño pequeño de 8 años. Él era muy curioso y vivía solamente con sus abuelos. Era una casita muy humilde, de esas casitas de barro, adobe y teja. Su abuelo era una persona muy humilde, pero también era una persona culta y era una persona que le gustaba siempre estar creyendo en que la suerte un día la acompañaría. A su vez también era una persona muy misteriosa. Mario nos comenta que en una ocasión su abuelo recibió una visita que lo dejaría marcado para siempre. Él comenta que estando él trabajando en campo, y Mario, pues, como todo niño, jugando, buscando qué hacer, jugando con los animales, tratando de hacer algunas travesurillas o vagancias, llegó un personaje muy extraño, preguntando por su abuelo. Era un tipo alto, vestido de charro, pero con una vestimenta oscura, un caballo de color negro, una mirada penetrante, muy penetrante. Este personaje llegó a su casa, la casa del abuelo, preguntando por él. A lo que le pregunta Mario: chiquillo, ¿dónde se encuentra el dueño de la casa? Mario, un poco temeroso, pero sin el afán de no contestar, le pregunta: el dueño de la casa es mi abuelo y se encuentra trabajando en campo. Mario le apunta a este sujeto donde se encuentra su abuelo, y el sujeto camina junto con su caballo para la dirección. Mario ve cómo se retira esta persona, este ser, pero nota algo extraño. Ve como una cierta aura, una cierta presencia que él emana cada que camina y cabalga por su caballo. Emana esta presencia, una especie de viento alrededor de él. Quizás con la percepción infantil que él tiene, es lo único que puede describir en ese momento. Él comenta que después de la visita de este sujeto, su abuelo regresa a casa. Lo notó con una mirada extraña. Sin embargo, pues, siguió siendo la misma persona. Notó solamente un detalle.
Mario le preguntó sobre esta persona y su abuelo lo que hizo fue solamente darle vuelta a esa pregunta, diciéndole: hijo, ¿ya cenaste? Vamos por algo, hay que cenar algo. Vamos a preparar algo de cenar, vamos por tu abuela y estemos todos juntos. Mario notó cómo su abuelo evadía estas preguntas o evadía la presencia o cada cosa que tuviera que ver con este sujeto del caballo. Mario comenta que después de que esta persona llegó, pasaron los días y por las noches notaba cómo los coyotes aullaban demasiado. Eran aullidos muy pronunciados, muy largos, cosa que anteriormente no pasaba. Provenían del monte, un monte muy cercano hacia ellos. Notaba cómo su abuelo, ser una persona tranquila, pasiva, ya estaba más inquieto, actitud que no tenía con anterioridad. Y notaba él como si su abuelo quisiera decir algo, pero no se atrevía a decirlo, no se atrevía a contarlo. Algún secreto, algo que él quisiera revelar, pero no sabía cómo, no tenía las palabras. Mario platica que poco a poco ese personaje empezó a ir a visitarlos con más frecuencia. Inclusive notó cómo este sujeto ayudaba en algunas labores a su abuelo. Mario se dio cuenta con la presencia de este sujeto y con más convivencia con él, que tenía rasgos extraños. Sus ojos brillaban con una luz un poco extraña, casi antinatural. Sus manos eran muy fuertes, una fuerza que no era normal, y su sonrisa era muy amplia, y una voz que a cualquiera le pondría la piel de gallina. Mario sentía cierta frialdad que emanaba de él. Mario comenta que una noche de luna llena despertó con un grito desgarrador de su abuelo. Él comenta que corrió a la habitación donde él se encontraba y encontró a este sujeto sobre su abuelo, sujetándolo con fuerza, mientras le comentaba o le decía palabras que él no comprendía, que no estaban en el idioma. Los ojos de este sujeto, de este charro, ya no eran con esa luz brillante, se habían convertido en ojos rojos, y su boca, de tener una sonrisa muy pronunciadora, se convirtió en una sonrisa grotesca, revelando dientes afilados como navajas. Mario escuchaba cómo las puertas se azotaban y veía la escena de este sujeto encima de su abuelo. Mario notó cómo de su abuelo, su sombra era absorbida por este ser de una forma extraña. Mario, al ver esta escena, sale corriendo de su casa, gritando desesperadamente por ayuda. Él corre al pueblo, pero en ese momento y a esa hora nadie le abrió. Él comenta que quedó cansado y rendido de buscando ayuda, y se quedó dormido quién sabe dónde, tirado cerca del templo. Él comenta que cuando regresa a casa de sus abuelos, encontró a su abuela sentada al lado de su abuelo, preguntándole: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? El abuelo, con la mirada perdida, solamente balbuceaba y arrojaba algún rastro de saliva del lado. Mario preguntó a su abuela quién era ese tipo que le hacía daño al abuelo. La abuela solamente observaba a Mario con ojos de espanto y tristeza, y le dice: hijo, por favor, por más necesidad que tengas, por más que te encuentres en algún apuro, nunca pidas al aire que se remedien las cosas, y nunca digas: aunque me cueste mi alma, porque eso es algo que atacó a tu abuelo, y eso es algo que observaste encima de él. Esa es una clase de demonio que viene por ti y no para hasta haber cumplido todo lo que tú prometiste. Y si le fallas, él encuentra la manera de deshacer todo lo que él te dio. Y desde esa ocasión, Mario vive, sueña, piensa con ese ser y cómo destruyó la vida de su abuelo, ya que nunca volvió a ser el mismo. ¿Y tú?
¿Qué harías si te ves en la necesidad de pedir ayuda a lo desconocido? Y por el momento es todo. Esperando les haya gustado este capítulo. Esperando les hayan gustado las historias que hoy se narraron. Y si fue así, dale like y suscríbete, ya que esto hará que nuestras historias lleguen a más personas y así poder seguir narrándote esas historias que tanto te gustan. A ti, nuestro buen oyente, parte de nuestra comunidad. Me despido. Yo soy el cronista de la oscuridad y espero que pases una noche muy aterradora. Hasta luego.